Buenos días a todos. Gracias, Guillermo, por tus palabras. Gracias, Mara. Primero, lo primero, ¿no? Darle gracias infinitas a Jesús crucificado, a Dios nuestro Señor Todopoderoso, por esta oportunidad, esta nueva oportunidad que se nos presenta como institución, como colegio y que se me presenta a mí como instructor, en este caso, ¿no? Señor, dejo en tus manos y que tu Espíritu Santo Consolador refleje mis palabras y el entendimiento en los oídos de los participantes. Todo que sea bendecido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, creo que ya hizo Guillermo una biografía de mi experiencia. Tengo, voy por 35 años, casi ya llegando a ser miembro del colegio. Creo que es bastante. He sido 2 veces presidente, he sido miembro de junta directiva, he sido mi presidente del Tribunal de Honor y tengo en mi haber 4 libros terminados, uno por salir, que es de auditoría, un manual de auditoría que ya está pronto, creo que va a ser mayo o junio, pero la realidad es que lo he ido atrasando por diferentes circunstancias de trabajo, etcétera, ¿no? A la vez, modestamente, soy VP de Finanzas de la Asociación Interamericana de Contabilidad, miembro del Comité Ejecutivo Regional Interamericano, que es el órgano rector de la profesión a nivel regional. Todo lo que hacemos como seminarios regionales, etcétera, es auspiciado por la AIC. Este seminario también tiene que llegar a los archivos de la Asociación Interamericana de Contabilidad porque mi rol de miembro del comité ejecutivo así lo deciden, permiten. Que sea para ustedes este seminario de mucho entendimiento, principalmente los cambios que hay, las tendencias y los retos de la profesión contable. Esto no es una cátedra común, quiero que se lo digo desde ahorita, no es una cátedra común desde el punto de vista de un tema en particular, por decir así, pymes, NIF, impuestos, etcétera. Aquí lo que tratamos de hacer es un recorrido actualizado que el comité organizador que coordina el licenciado Ricardo Illesca de este seminario, estos días de seminario del día del aniversario del colegio y del contador de Nicaragua, me solicitaron que hiciera unos tips, un recorrido sobre esto. En primer lugar, hay que ponerse en el rol del contador. ¿Qué somos? ¿Qué somos? En primer lugar, ¿no? A veces a través del licenciado Ruiz, cuando tengo la oportunidad de hablar con los estudiantes, les digo yo, y lo repito aquí, ustedes no saben a lo que se metieron. La realidad es que esta profesión, cuando el licenciado Ruiz estudió y yo, que él fue mi profesor de finanzas de aquel entonces, quiere decir que él es un poquito mayor que yo. Este, y eran 6 años la carrera, para que tengan una idea, entendíamos la contabilidad de una manera. Hoy la contabilidad se entiende de otra manera. La globalización nos ha llevado a tener un rector de la profesión a nivel mundial, como es la Federación Internacional de Contadores, creada en el año 1977 en Múnich. Esto nos ha llevado a la creación de la Asociación Interamericana de Contabilidad en Puerto Rico en 1949, que fue la primera organización regional y mundial que se estableció, ¿no? A la que dignamente represento como país, como nicaragüense que me siento y como parte de este colegio. Hoy por hoy, la contabilidad, la auditoría, la profesión contable, la ética, las normas, son un reto para la profesión. Todos los días hay cambios, todos los días. Y hoy trataremos en 90 minutos de hacer un recorrido de los principales cambios
empezando por algo muy importante. Con un mensaje que les traigo de entrada, ¿no? La profesión contable mundial se organiza a través de organismos internacionales que emiten normas para asegurar calidad, transparencia y confianza en la información financiera. Esto nos dice mucho. La contabilidad no es local, es internacional. Lo que aquí hagamos como Estado financiero es el mismo lenguaje que tenemos que tener a nivel internacional. El punto de partida debe ser IFAC. Después vamos a hablar de las normas contables NIF, los consejos de IFAC, las PIB para pymes, unas 2 diapositivas sobre actualizaciones, que es el código de ética, las normas de auditoría y las normas internacionales de educación que cambiaron a partir del 1 de abril de 2026. No las normas propiamente dichas, sino lo que cambió fue el marco normativo de las DON a partir del 1 de abril de 2026. Y hay un cambio sustancial en las DON que lo vamos a ver hoy. Eso que entró en vigencia, salió a la luz en febrero de 2026 y entró en vigencia el 1 de abril de 2026. ¿Cómo calificar al profesional de hoy? El colegio nos exige 40 horas anuales, o sea, 200 horas continuas. Bienvenido, don Silvio Vargas, mi estimado amigo y colega. Víctor Vargas, sí, perdón. Entonces, la IES 2 y la IES 7, que son las normas internacionales de educación, nos establecen la obligatoriedad de cumplir 40 horas continuas. Eso no se ha perdido. Pero ahora, con el nuevo marco de cumplimiento de la DON, ahora pasamos a otro reto adicional. Si esas normas están bien, esas horas continuas están bien estudiadas, si realmente estamos preparados para un examen, etcétera. O sea, esto es estar un día a día estudiando cada cambio que hace IFRS, IASB a través de las NIF y lo que hace la IFAC a través de sus consejos. Con esta breve introducción y con el agrado de tener aquí a don Víctor Vargas Zapata, gran amigo de Guillermo y gran amigo de este colegio y mío en lo personal, comenzamos, ¿no? Para mí es un gusto que él esté aquí. Primero vamos a hablar qué cosa es el ecosistema global. Esto lo vamos a entender hasta el final, que es el ecosistema global que regula IFAC y regula los otros organismos reguladores de normas. ¿Y cuál es el rol de la IFAC como Federación Internacional de Contadores? Como este es un recorrido, tenemos que comenzar con la jerarquía. Hay un dicho por ahí que dice que hasta en el cielo hay jerarquía. Está el Señor y después los santos y sus ángeles. Entonces nosotros tenemos una jerarquía global que se llama IFAC, que es la que manda a nivel internacional en los 5 continentes del país. IFAC está presente en los 5 continentes. El sistema global, ¿qué significa? Para que lo entendamos así, el ecosistema global, ¿qué significa? En términos sencillos lo redacté de esta forma, para no entrar en muchos detalles ambiguos que nos podamos confundir. Un estado financiero firmado por Mara Saborío debe ser legible y comparable en cualquier parte del mundo. Ese es el ecosistema global. Lo que hace IFAC es ser el sol, el sistema universal, el planeta, los planetas, manteniendo a todos los miembros países girando bajo las mismas reglas y principios. Por ejemplo, las DON, que son en español, Derecho y Obligaciones de Miembro, SMO, que también vamos a hablar de eso. Si nosotros no nos ubicamos desde ahí, ¿verdad? Yo quisiera que las universidades tuvieran un tema sobre el tema de IFAC, la importancia de las DON y por qué tenemos que conocerlas, ¿no? Un contador que varía y que no sepa qué cosa es IFAC
estamos ahí un poquito mal. Pero para eso estamos aquí, para dar a entender. Una reflexión clave para todos. Yo les decía al inicio, ¿no? Todos somos contadores, todos tenemos un título. Unos son contadores públicos, otros son CPA, otros tienen niveles de profesión avanzada, diplomados, posgrados, maestrías, doctorados, ¿no? Pero si nos basamos en todo, todo vale, ¿no? Lo que nosotros somos, en primer orden, somos contadores públicos, fedatario público para aquellos que son CPA. Y como dice la IFAC en el nuevo ISP, en las normas internacionales, en el nuevo marco, los valores de títulos superiores son valores agregados como que fuéramos auditores internos. Tienen mucho peso a la hora de evaluar las horas de educación continua. Si una persona tiene un doctorado, una maestría, eso se valora, pero como un valor agregado. Pero la IFAC no valora el título, valora la profesión. Y eso es muy importante que lo sepamos, ¿no? La profesión contable no es local, es global. Un CPA de aquí puede ir ya certificado, ¿verdad? Y si ha recibido seminarios a través de IFAC y la AIC, puede desempeñarse perfectamente en cualquier otro país, ¿ya? Porque eso la AIC lo está haciendo ya para este fin de año, donde ya un contador en toda Latinoamérica tenga las mismas regulaciones a través de los países miembros de los organismos patrocinadores que llama ICER. Un contador como Para Saborío, que es CPA aquí, puede llegar allá, solo actualizar los datos a Perú, por decir algo, ¿no? Por consiguiente, la IFAC, la profesión se organiza a través de organismos internacionales. No es como decimos que yo como contador yo pongo mis propias leyes, mis propias normas, etcétera, ¿no? Todo es principio, todo está adoptado por principios, ¿no? Y leyes que regulan la profesión. No podemos olvidar las leyes. Se organiza y ¿quién emite estos principios? Los consejos de IFAC, como IASB, que es el que emite las normas de auditoría y aseguramiento, el IESMA, que es el Código de Ética, la ICSA, etcétera. Y YASPID, que es la que emite las NIF y las NIF para las pymes, que son consejos totalmente independientes de IFAC. Por consiguiente, la confianza de IFAC es para el usuario. Doña Omara y don Guillermo son CPA y trabajan para el interés público, para la sociedad. Y esa es una misión importante que tiene, visión y misión importante que tiene la IFAC, que es está dirigida a la sociedad, al interés público. Pero ¿cómo lo hace la IFAC? A través de sus miembros, que son los organismos PAO, como se le llama, que son el colegio, es una PAO, pues que es miembro de IFAC. Uno a título personal no puede ser miembro. Los que son miembros son los colegios e institutos. Pero a través de estos colegios y institutos que regulan la profesión a nivel local, don Guillermo Ruiz, Víctor Vargas y don Omar Saborío dan fe pública de todo lo que hacen hacia la sociedad, al interés público. ¿Y en qué se basan ellos? En normas que generan confianza pública, ¿no? Pero tenemos un problema, ¿no? Yo he sido una persona muy investigadora, que don Guillermo y Omar me conocen, en estos temas, ¿verdad? Y leo todos los días lo que es la IFAC. Y ahí me encontré esto, ¿no? Hay un problema no solo nuestro, sino regional. Países como África, con bastante perseverancia, y en América Latina, ¿no? Tenemos un problema que aplicamos normas todos los días. Decimos de conformidad con la norma tal, sin entender su origen. Y cuando digo sin entender su origen, ¿quién dicta la norma? ¿Para qué me sirve esa norma? ¿Y cuándo aplicar esa norma? Entonces, todos los días decimos que sabemos de normas,
y no las entendemos. Y quiero que quede claro porque muchos se confunden, hasta colegas muy cercanos conmigo se confunden. Las normas son nuestros principios. Si ustedes van a los marcos conceptuales de IFAC, a todos los marcos, te dice que son los principios. Porque aquí confundimos que tenemos principios de contabilidad generalmente aceptados y que tenemos normas internacionales de información financiera. Los PCGA anteriores fueron emitidos y divulgados por el CCPE. Esos fueron derogados para fines de propósito general. Lo que nosotros tenemos al adoptar e implementar, que vamos a explicar esas dos palabras importantes, es que son, cuando nosotros adoptamos normas, adoptamos los principios, los requerimientos de esas normas. Y cuando decimos, hacemos una resolución, etcétera. Y cuando hacemos implementar, damos los seminarios, la charla y damos el entendimiento a cómo lo dicta IFAC, cómo deben aplicarse. Eso lo vamos a dar claro hoy, claro el día de hoy. Como existe este problema, tenemos el riesgo. Aplicamos las normas sin criterio profesional. Y después solo ay, que podemos llegar al Tribunal de Honor. Creo que tanto don Víctor Vargas Zapata como don Guillermo Ruiz tienen mucha experiencia y Guillermo ha sido una de las personas que me llama mucho cuando tienen problemas en los informes de los auditores, a dónde está, porque decimos que aplicamos normas y nos metemos a enredos, ¿no? He tenido la experiencia y yo no hablo con ánimo de crítica porque no soy un perfecto, perfecto solamente el Señor, pero me he encontrado en muchas empresas que estoy visitando como asesor que los auditores externos se confunden mucho con el hallazgo y se olvidan de la opinión. Entonces, practicamos más auditoría de hallazgo que una auditoría de dictamen de estado financiero. Aprovechando esto, en mi nuevo libro, que hay otra confusión a través de las universidades, que lo van a tener a mano, y no quiero hacerme propaganda, ahí hago una diferencia, que es la auditoría financiera versus la auditoría de estados financieros. Las NIA están emitidas dentro del contexto de auditoría de estado financiero, no de auditoría financiera, que es otra cosa. Sigamos. No termina tu exposición. Al final, Al final. sí. Okay. Vamos a dejar las preguntas, pónganlas todas y las vamos a contestar al final. ¿Les parece? Es mejor así para que todos entendamos esto. El rol de la IFAC. Les decía al comienzo que IFAC tiene presencia en los 5 continentes. O sea que es universal, ¿no? Es global. Tenemos 140 países. La ONU tiene 201. Sabemos que hay países totalmente subdesarrollados que no llegan a tener ni siquiera contabilidades en empresas. No vamos a mencionar eso, ¿no? Entonces, el rol principal del IFAC es servir al interés público, y lo explicábamos. Pero ¿cómo lo hace el IFAC? A través de sus organismos miembros CCPN, que adoptan una norma y aplican la norma, para que el contador público CPA adopte esa norma, utilice esa norma y utilice la norma como servidor público. Lucha contra la corrupción, ¿no? Esto está en los estatutos de IFAC. ¿Y cómo se basa IFAC? Tenemos la DON 4, que es el YESPA, que es el Código de Ética, y ya está la versión 2025 en español, que yo se la haré llegar al colegio en esta semana, traducida ya por la AIC, ¿verdad? Y la DON 6, que recuerdo que fue muy discutida hace muchos años aquí en el país, cuando don Guillermo y Víctor Vargas, y quiero reconocer aquí esto, fueron los investigadores de esta DON, el reglamento de investigación y disciplina, ¿no? Y la IFAC lo habla de esta manera, actúa como, ese reglamento es como un policía, entre comillas, así lo dice el marco, pero no es propiamente la parte de detectivesca, ¿no? No es nada por el estilo. Una profesión, a como tiene atributos
tiene competencia, debe tener también sanciones. Y a eso nos refiero, ¿no? Y si luchamos contra la corrupción, el contador ahora tiene que prevención de lavado de activos, tiene que saber los CPA son sujetos obligados, etcétera. Otro rol de IFAC importante, estandarizar normas internacionales en más de 140 países. Las normas que emiten los consejos de IFAC, como IASB, 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 que es el Consejo de Normas y Auditoría y Aseguramiento, y de control de calidad, las normas del Código de Ética a través de IESPA y las normas internacionales para el sector público, y que obliga también a estandarizar las NIF que son divulgadas por IESPA, ¿no? Que es aparte de IFAC. 140 países hablan el mismo idioma hoy por hoy. Pero ha sido difícil el entendimiento en los países nuestros, ¿verdad? Que logremos entender bien este patrón. ¿Qué nos hace falta? Lectura, entendimiento, paciencia. IFAC cuenta con 180 organizaciones miembros que se denominan en inglés PAO. Organización miembro es el Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua, con voz y voto. Ahorita en Buenos Aires, en mayo, este servidor va para allá y si la Junta Directiva me lo permite, podría votar como parte del CCPN, pero yo voy parte de AIC, a un Consejo Mundial de IFAC en Buenos Aires, ¿verdad? Donde van a estar todas las organizaciones miembros, ¿no? ¿Verdad? Donde van a estar el Foro de Fismo Regional, ahí está. Ahí se discuten todas las cosas de los 5 continentes. Algo importante que tenemos que tener claro, y esto es un asunto más que todo legal. La IFAC no regula un país, respeta las leyes de los países. Eso estamos claros. Si el país dice a través de una ley, ¿verdad?, que eso no es así. Por ejemplo, las instituciones de la ONG, organizaciones sin fines de lucro, que hay errores ahí en la ley, etcétera, ¿verdad? La IFAC no se va a meter a corregir eso. ¿Ah? Sí. Lo que regula es la profesión a nivel global. Entonces, si una ley roza con el aspecto de la profesión, en ciertos aspectos, el CPA como servidor público está obligado a través de un párrafo de énfasis a determinar qué es lo correcto según lo que dicen las normas y qué es la diferencia con lo que regula el país, sin entrar en confrontación, porque la IFAC no tiene injerencia en los países. Ya, si bien tiene un puesto en la ONU, no tiene injerencia. Lo que regula en la ONU es la profesión contable a nivel global. ¿Cómo actúa? La IFAC delega en los organismos profesionales, que son la PAO, en este caso el colegio, son los que adoptan, implementan y supervisan las normas. ¿Qué es lo que pasa? Y que a veces nos atrasamos en la adopción de una norma nueva, nos pegamos y la implementación se vuelve tardía. Ya, entonces tenemos que ver, por ejemplo, ya entró en vigencia las nuevas DOM, el marco conceptual de las DOM, entraron ya en vigencia el 1 de abril. Ya el colegio debe en los próximos meses, días, ya adoptar y dar a conocer a la membresía cuál es el cambio y cuál es el cambio de horas de educación continua, que pasa de ser regulada por horas a la parte profesional. Las dos cosas se implementan a la vez. Y los títulos adicionales. ¿Cuál es el mandato de IFAC a los organismos miembros? Adoptar e implementar. Yo adopto la norma Víctor Vargas a través de una resolución y hago saber por qué es y esto, ¿no? Y la IFAC es de la opinión que cada cambio en una norma, aunque sea adoptado ni
tiene que volverse a hacer una resolución o una divulgación. No es porque yo adopté NIF y si cambió una NIF, ya de hecho ya adopté la otra. No, el mandato es adoptar e implementar los cambios también, y eso es importante. Y el otro mandato es el cumplimiento de las DON y IES, que son las normas de educación, que es importante que las universidades tengan presente y nosotros como colegio también. Muchos no han querido hacernos entender que las DON y las normas de educación es la base para ser un buen contador. Si no entendemos las DON y no entendemos las normas de educación, no podremos ser buenos contadores hacia futuro. Y la base tiene que estar en las universidades. Si hay muchos, yo creo que podemos ir contestando, pero cuando terminemos un bloque, podemos ir haciéndolo. Lo llevo por bloque. Solo el de Eric es como una... Pueden hacer las preguntas que quieran, como esto está por módulo, termino este módulo de IFAC y pasamos al de control de calidad, yo voy contestando. Pueden hacerlo. Consejo normativo de IFAC. Yo decía al inicio la reflexión para el profesional. Tenemos que saber quién emite las normas. ¿Por qué las utilizo? Yo las uso, pero no sé quién las elabora, quién las dicta. Esa es una pregunta importante que nos tenemos que hacer. El IASB, normas de gestión de calidad, ISQM, ¿no? Que pasaron a llamarse ahora normas internacionales de control de la gestión de la calidad, ¿verdad? ISQ1 y ISQ2, ¿no? Y hablando en español nicaragüense. ¿Quién las emite? El ISB. El ISBA, que es el Código de Ética, ya desde 2025 y 2026 ya se habla de la inteligencia artificial en el código. Porque la inteligencia artificial en el nuevo código te dice, ok, porque como estamos ahorita, todos estamos con el ChatGPT, Gemini, Claude, etcétera, etcétera, a como nos enseña Alexa, como nos enseña aquí el ingeniero Roque a todos nosotros, ¿verdad? Pero si no le sabemos preguntar bien a eso, te va a contestar algo que no es correcto. Tener un buen pronto. Es correcto, hay que tener un buen pronto en la pregunta, pues que es lo básico, ¿no? ¿Qué pasa? Que te habla de que cómo vas a revelar vos la investigación que tenés investigada a través de la IA. Entonces el código te regula hasta eso ahora, ¿no? Entonces, aquí el compromiso de don Guillermo, que pronto él va a dar ese seminario sobre los cambios del Código de Ética 2025-2026. Como les decía al inicio, cada día hay un cambio. Y como lo repito a los profesionales nuevos y los profesionales que ya estamos bastante grandecitos, esto no sabemos a lo que nos metimos. Cuando yo me recibí, hablamos del código de ética del colegio, nada más, pero no conocíamos tantos principios, requerimientos y tantas cosas, ¿no? Las normas del sector público que cada día están tomando más juicio a nivel internacional, las normas de educación siguen vigentes, que son IES en inglés y NIES en español, y las normas internacionales de educación en español. ¿Qué pasa aquí? Aquí hubo un cambio. Las normas de educación, había un consejo que terminó, que se me escape el nombre, si no lo tengo aquí escrito, terminó su misión en 2019. Su misión era elaborar las normas internacionales de educación y es verdad que son, y el marco conceptual de estas normas y las DON. ¿Qué pasó ahí? Terminó su proyecto y esto quedó ahorita, estas normas, bajo el marco de IFAC. Se siguen manteniendo y todos los cambios los maneja directamente la IFAC, perdón. ¿Cuál es el rol de los consejos
desarrollan estándares internacionales mediante procesos técnicos y participación global. Esto es importante. No crean que las normas son, como decimos entre comillas, al bolsazo. Son procesos, ¿no? 2, 3 años. La IFAC es más expedita que IASPI. IFAC es más rápido. Ya las nuevas normas ni pasaron un año, borrador final por febrero de 2025, ya abril 2026, perdón, borrador final febrero 2026, abril 2026 ya salió el documento oficial. Entonces, tenemos que estar atentos en la página web de IFAC, si es preciso pagar una membresía, para estar al tanto de todos estos cambios. Los consejos son independientes, o sea, pero operan bajo el marco institucional de IFAC. Son un aspecto de auditoría interna dentro de la misma IFAC, pero con un rol de asesoría, ya de emisor de norma, totalmente independiente. Pero cuando digo operan bajo el marco institucional de IFAC, es que forman parte de la organización de IFAC, pues, a eso me refiero. No es que sean auditores internos, no. Su rol es elaborar normas. Esta es una diapositiva, cómo las DON están amarradas con las normas. Y esto es importante, ¿no? La norma dicta, valga la redundancia, la norma, el principio, el requerimiento. Y la DON es la obligación de que tengo que hacer como organismo miembro, ¿no? Lo que dicta la DON para el país y la norma es el requerimiento, el principio. El país adopta la norma, implementa la norma y a través de las DON, en su plan de trabajo, dice que está adoptando la norma y que implementó la norma y cómo lo va a hacer a través de seminario a firma, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay un amarre en todo esto. Primero, la DON 1, gestión de calidad. Y van a ver el cambio más adelante de todo esto. Las firmas deben aplicar la norma internacional de gestión a la calidad 1, como se llama ahora, que es propiamente para la firma, y la norma internacional de gestión de calidad 2, antes norma internacional de control de calidad, que es propiamente para la revisión específica. ¿Ya? Ambas normas están íntimamente ligadas, pero son normas separadas. ¿Qué hacer? ¿Qué tiene que hacer la organización miembro? Explicar a los miembros, a la membresía, cómo aplicar estas normas. ¿Qué es lo que dice la norma? ¿Qué manuales debo implementar? Los 8 pasos que dicen las normas de gestión de calidad, etcétera, ¿no? La DON de educación. Muchos piensan de que la DON de educación es para las universidades y se equivocan. Abarca las universidades. Abarcan las universidades. ¿Y por qué abarcan las universidades? Porque hay universidades que son miembros de IFAC en países desarrollados. Las DON son para los organismos miembros, porque es una obligación del organismo miembro cumplir con esa DON. La norma internacional respalda a las universidades en muchos aspectos. ¿En qué sentido? De que deben impartir clases internacionales de NIAS, de NIS, código de ética, etc. A eso se refiere. Y los colegios deben seguir la implementación de las normas de educación con todos los cambios. Hay que decir la realidad, nosotros todavía nos hace falta un poco en esto, porque hay personas que entran como nuevos miembros y tenemos que capacitarlos hasta llegar a a la educación continua. Por ejemplo, los nuevos miembros entran como nuevos,
Entonces está la norma de nuevos, hasta que vos llegas al proceso de la NIE 7, que son las normas de educación continua, ¿verdad? Las horas de educación continua, lo que debes de cumplir, ¿no? Y lo que está regulado. Lo que cambió ahorita es, que lo van a ver más adelante, es si vos antes estaba obligado a las 40 horas, ahora es ver si realmente podés hablar de esas 40 horas anuales, sí, claro. Y qué bueno saber de esto, don Marvin, disculpe, porque nosotros como colegio, ¿verdad? Como miembros de las famosas PAU que le dice del IPAC, tenemos que cumplir con este programa, nosotros Así con es. ese plan de la DOM. Así es. Don 3, auditoría, ¿no? Y ahora que está de nuevo, el país debe adoptar las NIA, al igual que las normas internacionales de auditoría para entidades menos complejas hoy, la nueva ISA 5000 de sostenibilidad. Recordamos que la sostenibilidad es de IFRS, pero ya está implementada como norma de auditoría también. Sí. Entonces, esa nueva norma acaba de sufrir cambio también. La ISA 5000 sostenibilidad sufrió cambio en este mes también. Entonces tenemos que dar a conocer ese cambio, ¿verdad? De esa norma. Nosotros nos debemos a la profesión como nicaragüenses, como miembro de AICER, como miembro de IFAC y como colegio. El DON 4 es obligatorio. La DON es clara, obligatorio adoptar el código de ética del YESPA. No es que o armonizarlo con un nuevo código. Lo que ha hecho el colegio últimamente es adoptarlo totalmente. Así es, Guillermo. Así es. Así es. Entonces, es obligatorio, porque si nosotros decimos, si cambió la NIA 700, que uno de los cambios que vienen, como cambió esa parte del código, en el dictamen cambió esa parte, que dice ahí que es obligatorio y la parte del código de ética del YESPA. Hasta el dictamen, pues, ya tuvo que tener cambio ahí, pero de palabras. Entonces, esto es de seguimiento para estar claro de eso, ¿no? Hay que saberlo en el nuevo modelo del dictamen que está saliendo o está por salir, ahí se habla cómo explicar ese parrafito en la NIA 700. No es, no es sustancial para que digamos que el informe está mal elaborado, porque no lo es. La DON 5, eso no voy a hablar mucho, es de las normas internacionales de contabilidad para el sector público. Esa es una obligación propia del gobierno. Pero el colegio tiene la obligación de entablar pláticas con las entidades de gobierno a la implementación y hacer cursos para entidades de gobierno. La DON 6 no la quise poner porque es una DON del el reglamento de investigación y disciplina, y hay unos cambios ahí que todavía lo estoy dirigiendo, como se dice, ¿verdad? Porque hay que leerlo. Acuérdense que la norma salió el 1 de abril, el marco pues de la DON, el 1 de abril, lo leí en febrero, es cierto, el borrador final, pero ya he digerido todavía. Pero sí hay cambios, pero no tan sustanciales. Y la DON 7, que es el país debe usar o aplicar, es la palabra adecuada, las NII bajo la marca IFRS para empresas. No, la DON no te dice, porque esto está tomado directamente de la DON, no te dice debe implementarla, debe aplicar, es una exigencia, es una exigencia. O sea, que no se queda en la teoría, sino en la práctica. En la práctica, es una exigencia. Volvemos a lo mismo, la IFAC no regula países, regula la profesión, eso que se entienda. ¿Cuál es la relación de las normas versus DON? Las normas son el producto, son los principios, y las DON son el contrato. Y ustedes me dirán, ¿qué cosa es contrato? Sí, es un contrato. Cuando vos mandás la DON, el plan de acción del colegio,
es un contrato que vos suscribís con la IFAC para cumplirlo. Eso dicen los estatutos. Sí, es un contrato. Entonces, porque algunos me preguntarán, ¿qué contrato? Sí, porque así lo establece el marco normativo de la DOM. Las normas NIAS, ni IES, normas de educación, y el YEPA, son estándares técnicos emitidos por los consejos independientes como son IACB, YASB y ESPA. ¿Qué hacen estas normas? Que son los principios. Definen cómo auditar, cómo reportar financieramente y cómo actuar éticamente. Eso es lo que dicen las normas. Al contrario, las DOM son los mandatos de la IFAC, que uno, como país miembro o como colegio, obligan, es una obligación, derechos y obligaciones de miembro, a adoptar las normas, enseñarlas y sancionar a quien no las cumpla. Entonces, a veces nosotros tenemos discusiones profesionales a nivel de colegio con los visionarios de este colegio como don Guillermo, don Luis Corea, Ricardo Illesca, Omar Saurillo, etcétera, y todos damos opiniones, pero tenemos que estar claros de que tenemos que llegar todos en sí a un entendimiento sobre esto, ¿verdad? Y hemos llegado y compartimos todo lo que es el rol de IFAC, ¿no? Entonces, y me refiero que cuando sentimos miedo a sancionar a alguien, a eso es que me refiero, ¿verdad? Que no ha cumplido con el código de ética, que la membresía, que van a decir, que aquí, que allá, y entramos en una discusión profesional, ¿verdad? Y que, entonces, pero si somos profesionales, estamos regulados, y como te decía al principio, la IFAC no regula un país, regula la profesión contable de un país. La última revisión integral fue en febrero y se volvieron efectivas a partir de 2026. Y por último, de esta parte, le pongo un ejemplo de la DON 3, que hay cambios ahorita. ¿Qué exige la DON 3? Porque todas tienen una exigencia, ¿no? Adopción. Hay dos cosas que el colegio ha venido trabajando desde la junta directiva anterior con Reinaldo Gómez y ahora bajo la tutela de Cristian Barrera con Osmara Saborío en estos tipos de adopción e implementación. Bajo la tutela de la junta directiva de Reinaldo se adoptaron los cambios de la entidad de menos compleja, se están implementando y también lo que es la NIF para las pymes y se esperan capacitaciones propias sobre estas normas. ¿Ya? Entonces, la adopción es lo que los organismos miembros deben hacer. ¿Cómo trabajar? ¿Cómo adoptarla? Legalmente en su país. Si nosotros fuéramos como en otros países, las normas son autorizadas a través de la Asamblea Legislativa, pero eso no tiene ningún beneficio o no beneficio, etcétera. Lo que dice la IFAC es que el que debe regular la profesión es el organismo, ¿no? Sea a través que lo haga por ley o lo haga por mandato de ley que tiene el colegio. Excepto cuando existan restricciones legales muy específicas, ¿no? Y aquí en el país no hay restricciones legales que nos digan que podemos adoptar o no una norma. ¿Sí bien? La ley 1115, La ley 1115. con una restricción que la restricción debe ser con los principios ampliamente aceptados. Sí, ahí tenemos, pero eso es un error prácticamente, pero ahí hay una consulta de Gabriela, creo que yo termino con referente a esta. Yo termino con esto. y vamos a hacer precisamente esa respuesta de don Guillermo. Ok. ¿Qué es adoptar? Lo que nos mandatan. Nosotros tenemos que adoptar la norma legalmente. Y cuando decimos legalmente, sin modificaciones, el colegio está facultado
Es considerado el órgano rector de la profesión a nivel mundial, así es conocido, por cuanto es el indicado de dar a conocer y adoptar la norma. La ley no se lo impide, ninguna ley, no hay una restricción legal que diga que el colegio no puede hacer eso, etcétera. Pero no basta la adopción, es la implementación lo que es. ¿Cómo implementar la norma? ¿Mediante qué? Guía, capacitación y recursos para que los auditores o contadores sepan aplicar. No basta la adopción. Son dos pasos totalmente importantes. Y la vigilancia de la actualización. En el caso de las NIAs, que es la parte de la DON 3, el IASB, IASB, que es la que publica las guías de auditoría y las normas de sostenibilidad para esto. Cuando sale, ¿qué es lo que dice IFAC? Adoptarla, publicarla en el momento. Ahí lo dice. Esto está tomado de las nuevas DON. O sea, yo no estoy inventando, como se dice aquí, en la abuelada. Estoy hablando con el documento a mano, que se lo haremos llegar a ustedes. Los últimos cambios de las DON, se las voy a dejar con José Roque para que ustedes tengan ese marco ya establecido, ¿listo? Para que se lo manden a toda la membresía. A ver, ¿usted Sí. quiere ahorita? Sí, solo hoy, esta es la última parte de esto, cómo quedaron las nuevas DON a partir del 1 de abril de 2026. En el caso de la formación profesional, ¿ya? O educación continua. Enfoque, entrada, y lo que yo les decía. Yo he venido hablando aquí en el colegio de que los nuevos miembros tenemos que irlos induciendo poco a poco cuando entran por primera vez al colegio, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasaste estudiando? ¿Qué aprendiste? Sabemos que la universidad todavía venimos un poco crudo, entre comillas, ¿verdad? Pero aquí te vamos a pulir. Esa es la entrada, la salida, que es el resultado que sos capaz de hacer en este momento. Hasta dónde tenés vos tu capacidad para proceder a hacer un CPA, hacer un examen de CPA. La medición que establece IFAC ahora en el nuevo marco es unidades de tiempo, así estaba antes, ¿no? Y está todavía, 40 horas al año. Siempre dicen ellos 120 horas cada 3 años. Nosotros lo tenemos 200 horas cada quinquenio. La renovación de... Sí. Pero ahora IFAC te pide el modelo actual, las competencias. Evidencia de aprendizaje y desempeño profesional. ¿Ok? Porque yo puedo estar conectado a una conferencia, llego conectado y pido el certificado de José Roque y no estuve presente, nada más estuve conectado. ¿Qué evidencia de aprendizaje me puede demostrar solamente el certificado? ¿Ya? Entonces, el cambio es de mentalidad. Ya cumplí con el curso, aquí está mi diploma. Me lo dio José Roque porque yo lo pedí. Pero el modelo actual de competencia dice, podés resolver este problema, podés hacer el examen de competencia, podés trabajar en una auditoría de entidades menos complejas o auditorías completas. ¿Cuál es el rol del contador en el enfoque? Es un alumno pasivo, escucha y acumula. Y no podemos seguir así. Debemos de ser activos, aplica y demuestra. Por eso. No, no, esto vamos a explicar mejor. Ok. Ahora pasaríamos a la otra parte. Esta es la última para terminar ya esta parte, que es la que a mí me encanta lo que es IFAC. Tal vez a algunos no les interesa o no les guste, porque dirán que es teoría y que los profesionales, pero si quien te regula la profesión es IFAC, debemos de comenzar así, ¿no? IFAC es el Banco Internacional, tiene sus consejos, el colegio, las DON son los derechos, son de cumplir y el resultado es confianza y calidad. Pues,
IFAC no ejecuta directamente la regulación, pero obliga a las PAU o al colegio demuestre la aplicación real, calidad y supervisión efectiva. Ahora en Argentina, en Buenos Aires, se va a tomar un tema de que cómo exigirle a las PAO que cumplan con las dos. Ese es un tema que está en agenda, que lo va a dar, creo que Manuel Arias, que es el director de IFAC ahorita, el ejecutivo de IFAC, ¿verdad? Porque no crea que solo nosotros, pues nosotros estamos yo me siento orgulloso cuando estoy en AIC y se menciona al Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua como una referencia a nivel de Centroamérica. Entonces, sintámonos orgullosos, ¿verdad? Porque cuando yo dicto conferencias a nivel de AIC, de todos los países, siempre pregunta cómo está Nicaragua. Ok, con este paso pasaríamos a la pregunta y respuesta de la primera parte. Comerciales. Muchas gracias, queridos colegas, ¿cómo se llama? Conectados, entre ellos Javier Amoretti, Marcelo Solano, Tania Herrera, Eric García, Marisol Rodríguez, Joel Pérez, Sonia Sagrario, Noel Cardenal, Gretchen, un saludo hasta allá, León, Gretchen Delgado, Enrique Salazar, J. Zarate, Aarón Cruz, Eric Espinosa, Francisco Corea de San Juan del Sur, perfecto, de San Juan del Sur, Jorge Hernández, Libby, Pimar Crandi, Pedro Mendieta, Otoniel Leitón, etcétera, ¿verdad? No podemos mencionarlo todo por cuestión de tiempo, ¿verdad? De organización, pero de acuerdo aquí en lista, Los 220 conectados. Bueno, empezamos con 72 y ya estamos con 220. Me disculpan las otras personas que he podido mencionar, ¿verdad? Por el tiempo que le restaríamos la presentación, la excelente presentación que está diciendo el licenciado Marvin Ramírez. Además, vamos a pasar a contestar las preguntas, pero quisiera hacerle lo siguiente, ¿verdad? Con esto de la inteligencia artificial, muchos agoreros del apocalipsis te dicen de que la carrera de contabilidad va a desaparecer, ¿verdad? Entonces, siempre son expertos en las conspiraciones. Pero yo les digo a mis alumnos, ¿verdad? Que desde que Luca Pacioli, ¿verdad? Hizo la partida doble, ¿verdad? Se empezaron con 37 principios contablemente aceptados. Así se vivió hasta en la depresión de 1930. Entonces, todos los gurús de la economía y finanzas mundial se pusieron a pensar a dónde estaba la falla y comenzaron a revisar. Entonces, ya hasta en 1934 pasaron a ser 30 principios contablemente aceptados. Siguieron haciendo las revisiones y posteriormente aparecieron y se redujeron a 10 principios contablemente aceptados, que es la que yo estudié, los principios contablemente aceptados, y me lo aprendí como el catecismo, ¿verdad? Como el catecismo, y con eso les enseñé a amarme, ¿verdad? ¿Ah? Pero después sigo evolucionando y nacen las NIC, ¿verdad? Nacen las NIC acompañadas con las SIC, ¿verdad? Usted me puede corregir, profesor. ¿Ah? Pero esta carrera es tan dinámica, tan revisada, le damos seguimiento a las autoridades globales, mundiales, aparecen las NIF, de las cuales inicialmente fueron 17, conteniendo algunas NIC que han sido posteriormente revisadas, ¿verdad? O han sido fusionadas con la NIF. No habíamos terminado de aprender las 17 NIF cuando apareció la 18 y ahorita la 19, ¿verdad? Cuestiones de NIF. Van a llegar a 21. Y aquí me está diciendo el maestro que vamos a llegar al 2021. Significa que voy a tener que seguir estudiando, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo les digo a mi alumno? No se preocupen por lo que dice ahí en Facebook o los agoreros del apocalipsis, que nosotros de la carrera de contabilidad vamos a aparecer. Lo que van a desaparecer es el enfoque, el análisis, porque las tareas repetitivas, pues lo va a hacer la inteligencia artificial, pero ese calor humano, ese razonamiento jamás lo va a superar. Y aquí yo soy, si quieren, bien atrevido al decir jamás, ¿verdad? Jamás. Porque, fíjense bien, cuando ustedes hacen una consulta con la inteligencia artificial, abajo te dice,
esto es lo que nosotros decimos según el algoritmo, pero consulte siempre con los expertos. O sea, ¿quién es el experto? Un humano. Es que el juicio profesional jamás lo va a reemplazar la IA. Le cedo la palabra al licenciado Mara. Entonces, procedamos a responder, don Marvin, algunas de las consultas que pude ver ahí. Ok. En el caso de Eric, él, Comencemos de él indica que, dice. que hay estados financieros que indica que fueron preparados con los PCGA. Una recomendación que les puede dar a esos colegas. Aquí hay que ver de dos puntos. Usted sabe que las notas, los estados financieros, pues forman parte del grupo de los estados financieros. Pero en este caso, no sé si él está hablando de un dictamen que indique que fueron preparados bajo ese marco. Entonces dice que, ¿qué recomendación le puede dar a los colegas? O mejor dicho, expliquémosles que cuando nos encontramos en las auditorías, información financiera que fueron preparadas con los PCGA que le llaman ellos, aunque ya sabemos que es un híbrido aquí en Nicaragua. Hay que ver qué sector. Si es público, están obligados Sí. a 1115. Así Y si es. es privado, tienen la opción. Así es. O con mi, ok. Supongamos que es privado, pues ahí, en el comentario de Eric. Mire, yo quiero ser lo más honesto y consciente posible en esto. Tengo buenos amigos dentro del gremio del colegio, Guillermo, Víctor, Ricardo, Luis, Osmara, etcétera, por mencionar algunos. Y puedo discrepar con ellos en algunas cosas, pues, pero sí estoy consciente de algo, que he sido un investigador continuo. Y yo creo que todos pueden dar fe de esto, de que son las normas, de que son NIS, que son cosas de NIA y su regulación en la parte legal. En el caso de que te encontraras con una nota o en el dictamen, PCGA, principios de contabilidad generalmente aceptados. Desde ahí no sabemos qué tipo de normas de NIA estaba utilizando. Si la NIA 800 o una NIA del grupo 700. La NIA 800 te habla de estados financieros específicos, para dictamen de estados financieros específicos, pero la misma NIA 800 te indica que tenés obligatoriamente, y te lo digo así, obligatoriamente decir que con una nota y con un párrafo de énfasis también dentro del dictamen, de que esos estados no son de propósito general. Desde ahí te está diciendo mucho. Entonces, ¿por qué? Y en mi caso, y si fueron elaborados de acuerdo con lo que es la ley 1115 para OSFLN, ¿verdad? También decirlo pues, en la nota, ¿verdad? Estos estados fueron preparados de conformidad con la ley, pero el auditor está en la obligación de decir que esa ley no es compatible para estados financieros de propósito general. En buen léxico, pues nada de estar entrar en contradicción. ¿Por qué? Porque hay algo que tenemos que aprender. Si bien es cierto, las leyes son primarias en un país, la contabilidad financiera no es jurídica. Y eso está bien claro, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? Y entonces, mi recomendación es de que si te encontraste con eso, ese estado financiero para propósito general no tiene ningún interés para ningún banco y es específico únicamente para la gerencia. Al decir PCGA no tiene ningún sentido, aún así agregando las palabras anteriores, que lo salvaría un poco. Así es. Sí, otra. Ahí prácticamente con el comentario que acaba de decir don Marvin, respondió a Gabriela, ¿verdad? Que ella decía que la ley 111.15 indica que los PCGA, por lo tanto el MIN no permite NIF. La OSFL con ingresos de más de 50 millones deben presentar estados financieros auditados, pero los auditores no pueden hacer una auditoría bajo PCGA. Y por ejemplo, la provisión de la indemnización, las OSFL las deben registrar de acuerdo al Código del Trabajo, no como indican las NIF.
Entonces ya don Marvin prácticamente respondió a esa inquietud que tenía Gabriela, ¿verdad? Y Gabriela, y no es que no se puedan auditar bajo PCGA. Recordemos lo que acaba de decir ahorita don Marvin. La NIA 800 te permite, pero son estados financieros de propósito específico prácticamente, no son general. O sea, no les sirven para terceros, por ejemplo, como un banco, como inversores, nuevos inversionistas, ¿verdad? Que están interesados en la compañía y quieren ver esos estados financieros. Entonces hay como una limitante al indicar ese marco contable. Aún salvándolo cuando muchos colegas le escriben PCGA anteriores, ¿verdad? Toda esa. Y eso lo hizo, ya, ya lo leímos, sí. ¿Es la que usted respondió? Sí, ya te respondí. Pero te voy a comentar, pero aquí una consulta al maestro Marvin Ramírez, autor de varios libros. Vos podés preparar tu estado financiero con PCA, con Sí. propósito, ¿verdad? De pagar los impuestos, ¿sí? Cumplir con las leyes del país. Pero entonces vos podés, ese mismo estado financiero, adoptarlo, transformarlo con un IF, y eso te puede crear un activo diferido y por consiguiente un pasivo diferido. ¿Sería así? Sí, es que, por ejemplo, aquí en Nicaragua, ¿verdad? En la práctica sabemos que cuando dicen PCA ni siquiera cumplen con los principios. Es un híbrido que ellos hacen de las políticas internas de ellos con una mezcla de las normas que regulan la parte fiscal. Entonces así nos encontramos. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros al auditar no es que no podamos auditar esos estados financieros, lo podemos realizar, ¿verdad? Y cuando usted estaba hablando de eso de hacer una separación de esa preparación específica ante el regulador fiscal versus la parte financiera, nacen los impuestos diferidos. Sí. Claro, eso se realiza, pero cuando las compañías están en teoría bajo NIF, Sí. ¿verdad? Porque se tiene que hacer, darle, como dicen, al cerdo lo que es del César, así es. Y entonces ahí nacen los impuestos diferidos. Ok. Quisiera agregar algo a la pregunta de ¿quién es la muchacha? Entonces, buenos Eric, días, saludos. No, la otra, Erika, Gabriela. Gabriela. A ver. No sé, como ando medio ciego, no leí bien lo que decía Gabriela. Después Sí, voy con ya ella. contestamos. Mira, Pero ya hay una cosa que tengo que... No, es que ella prácticamente está diciendo que nosotros los auditores tenemos como que un bloqueo en el sentido de que no podemos auditar esos estados financieros que están bajo PCGA, aún así el MIN lo exige, porque cuando uno va para el MIN no existe la NIF. así es. Entonces la 1115 lo deja claro, le dice, tienen que prepararlo bajo PCGA. Entonces ya le respondimos que sí se pueden auditar, ¿verdad? Pero dejar claro en el párrafo de énfasis que son estados financieros de propósitos específicos. Así es. La base contable que utilizaron. Así es. Son para el MIN. Así es, son para el MIN. Okay. Hay otra ahí pregunta, ¿eh? Dice, buenos días, saludos. Entonces, para los nuevos que haremos por primera vez el examen de CPA, tenemos que cumplir que ha expresado lo que ha expresado según las normas. Es decir, no solo realizar un examen, sino demostrar lo que hemos ido aprendiendo durante este tiempo. Así es. Muchas gracias. Sí, yo creo... Nadia Ojeda. Nadia, te contesto, ¿no? No es propiamente así, pues, no. Mientras que el colegio no adopte directamente el nuevo marco conceptual de las normas internacionales de educación, las cosas seguirán así. Fíjate que esto es recién, ¿verdad? En primer lugar, pero el examen se tiene que hacer normal. Lo que se te va a pedir es la evidencia de la documentación todavía para José, ¿verdad? Eso hasta que el colegio implemente una normativa, cómo se tiene que hacer, se podemos hacer el cambio. ¿Que lo tenemos que hacer? Sí. Donde yo aplaudo a IFAC, porque esto es normal, ¿verdad? De que el cumplimiento de las horas de educación continua no te hacen hacer un experto. Esa es una realidad. Así es, Nadia. Recordemos que no es lo mismo adoptar que implementar. Entonces, como decía don Marvin, esto apenas está reciente, el 1 de abril. Entonces, hay un proceso que el colegio tiene que ver la implementación a futuro. Es muy buena esta pregunta de Lenovo. Dice, buenos días, una consulta.
Respecto a la auditoría Romanciesa, creo que sí. a la auditoría de entidades sujetas a CONAMI, dice, sería información financiera específica, no de propósito general. Debería aplicarse NIA 800, aparte de la normativa de CONAMI, que cada institución tiene su... Sí, es que todo lo que está ya bajo ley regulado, que es específico, por ejemplo, la CONAMI, la Superintendencia de Banco, el Ministerio del Interior, tiene que ser con la NIA 800 porque son información financiera con propósito específico. Así es. Recordemos que siempre hay Pero- una parte, permitirme, que te dice de que si una norma, una de las normas que está aquí en este documento contradice a la ley del país miembro, lo que prevalece es la ley. Entonces la ley dice que va a usar 1115, tenés que utilizarlo. Esa es en la parte financiera. Sí. Cuando nosotros estamos auditando, tenemos que saber qué NIA vamos a utilizar. Sí. Entonces, en esta casa, nosotros utilizamos esa NIA 800. Ahí en la parte de la CONAMI hay dos cosas importantes. Sí, tiene razón Gonzalo que se puede realizar bajo la NIA 800, pero también bajo la NIA 700, siempre y cuando utilicemos un párrafo o una nota de conciliación, ¿verdad? De las normas suplementarias de la CONAMI con lo que son las normas NIA. Sí, con documentación, sí. Sí. Ya pasa. Dice aquí, ahí arriba, dice Romanciesa, sí. Es que Buenos uno- días, colega. Dice, efectivamente, por ley que nos regula a los contadores, debemos seguir las directrices del CCPN, entre otras, la adopción de NIF para pymes, por lo cual, al tener conocimiento de las 34 secciones, no incluye la 35. Se pueden considerar los elementos, cuentas, gastos fiscales y 5 estados financieros, por ejemplo, para ser utilizado en preparación y presentación de estados financieros bajo norma fiscal, con su respectiva nota. Esto para el más del 97% que preparan su estado financiero, ya que son pequeñas empresas con estructura económica débil. Ese es como un comentario de... Sí. no entiendo la pregunta. No, no es que me pregunte, es como un comentario el que está indicando ahí. Una consulta, dice el otro, el no. No, esa es la de la CONAMI, que dijo don Guillermo. Ok, sigamos. Noel Cárdenas también estaba preguntando que quién regula la IFAC. ¿Quién es el regulador del IFAC? La ONU. Así es una junta de supervisión del interés público, ¿verdad? Quien regula la IFAC. Disculpe la insistencia, pero los auditores no quieren hacer auditorías con un propósito específico. Y si lo hacen, nos limitan a que solo es para la gerencia y no presentado ante el MIN. Sí, aceptaron Gabriela. el trabajo. Aceptaron esas condiciones del trabajo. Así es. El encargo. Recordemos que nosotros como auditores tenemos un encargo, ¿verdad? Antes de realizar una auditoría, pues nos sentamos para ver con la gerencia los alcances y todo lo encargos que va a llevar, pues. Pero no sé por qué, pues algunos auditores no quieren hacer esas auditorías. No sé, la verdad. Sigamos. Eso se pone dentro de las limitaciones del encargo. Así es, dentro de las limitaciones del encargo. Continuemos. No, pero- Otra, no hay otra. Digamos, sí. No, pero preguntan directamente. Saluda al maestro Guillermo. Espérame, quiero ver quién me saluda ahí. Ah, Juan Ramón Arreazo. Muchas gracias, Juan Ramón. Sí, hombre. Sí, claro. Sí, pues son comentarios. Sí, son comentarios, ya no hay. Digamos, sí, si no te atrasa eso, acuérdate que el tiempo. Sí, ya a las 10:45. Sí. Ok, continuemos entonces para no atrasar la presentación. presentación de don Marvin. Vamos a la actualización reciente de las normas internacionales de auditoría, control de calidad y aseguramiento por los consejos de IFAC. Vamos a comenzar por IAASB, ¿verdad? 2020 al 2026. ¿Qué cambios han habido, no? Importantes. Pero primero, aquí hay una confusión. Y está basado en las preguntas que ustedes han elaborado. Si ustedes no están preparados como usuarios de estados financieros, como auditores, ¿verdad?
cómo llegarle a un cliente. Esta diapositiva les va a ayudar mucho. Encargos de aseguramiento versus encargos sin aseguramiento. Eso es importante, porque los contadores nuestros, CPA, hacen muchas certificaciones que la ley en su artículo 7 lo permite. Dice certificaciones, pero hay que tratar de evitar hacer esas certificaciones con un sentido común de que no es ni un encargo de aseguramiento ni un encargo sin aseguramiento. Y eso es lo que quiero explicar. Hay dos tipos de trabajo que nosotros como auditores podemos realizar y llegar a saber a un cliente. Si un cliente no puede pagar una auditoría de estado financiero o financiera, si le quieren llamar, porque son sinónimos prácticamente, yo les diría de que hay otras opciones. Es que la auditoría me cuesta caro, que puede decir el cliente. Pues hagamos una revisión y tal vez el cliente no tiene ni la menor idea que es una revisión. O hagamos un procedimiento acordado. ¿Qué cosa es procedimiento acordado? Todo lo que te está solicitando el banco, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a explicar este tipo de encargos, ¿no? Tipo de encargo. Aseguramiento razonable. Hay dos tipos de encargo. Aseguramiento y sin aseguramiento. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? El encargo con aseguramiento, hay una opinión, hay una conclusión de parte del auditor. Incluso en examen, en normas de auditoría de aseguramiento, ISAE, ahí abarca todas esas normas. Puede ser un trabajo de revisión de control interno, un trabajo de sostenibilidad ahora, que puedes opinar sobre la sostenibilidad, etcétera. Esos son trabajos de aseguramiento, donde el auditor expresa una opinión o conclusión. Aseguramiento razonable es el más alto, con el nivel de seguridad más alto. ¿Y por qué? Porque reduce el riesgo a un nivel aceptablemente bajo y es prácticamente la auditoría financiera, la auditoría de estado financiero. Hay una opinión positiva. La opinión positiva quiere decir que el auditor dice, en nuestra opinión, los estados financieros no presentan razonablemente, aunque no presenten, es una opinión positiva. Y esto está basado en las normas NIA 700 a las 720. ¿Ya? Y las normas de auditoría del grupo 800 para estados financieros específicos. ¿Cuál es la diferencia entre un estado financiero de propósito especial y propósito específico? Es que en el propósito específico el auditor no opina sobre las cifras, opina cómo fueron elaborados los estados financieros, que es totalmente diferente. En nuestra opinión, los estados financieros fueron elaborados bajo la ley número tal 1115 del Ministerio del Interior. ¿Ya? No estoy dando una opinión favorable o desfavorable sobre la cifra. Eso, si alguno se ha equivocado ahí, ojo billar. Aseguramiento limitado es un encargo de aseguramiento, pero el nivel de seguridad que tiene es moderado. Por ejemplo, yo hago muchas revisiones de estados financieros. Si la auditoría cuesta 4.000 y la revisión puede llegar a ser 1.500, 2.000, tiene la misma circunstancia, lo único que la opinión del auditor es una conclusión negativa, no es una opinión positiva. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, ISR son encargos de revisión, auditoría de encargos de revisión o auditoría de aseguramiento. ¿Qué significa esto? Que el auditor llega a decir, en la conclusión, no ha llegado o no hemos observado, no ha llegado a nuestra conclusión ningún asunto en particular que pueda decir que los estados financieros no presentan razonablemente. Esa es la parte negativa.
Ya, ese es un informe de revisión. ¿Eso lo acepta un banco? Claro que sí. Ya, porque hay nota, hay opinión, hay un dictamen, etcétera. Con la única diferencia que la opinión en la auditoría es positiva, que opinar sobre la cifra y en la revisión decir que no ha llegado a tu conocimiento ninguna situación en particular, excepto que hay una salvedad. El tipo de informe de revisión es igual al tipo de informe de auditoría, con salvedad y etcétera. Y sin aseguramiento es solo presentar información, sin opinión ni conclusión. Por ejemplo, la NIF, la NIAS ISR 4400, procedimiento acordado con el cliente. Solamente pasarse la observación del procedimiento y das tu conclusión ahí mismo, sin llegar a determinar una opinión y conclusión que, que la tiene que derivar el propio cliente. Entonces, nosotros tenemos que llegarle al cliente y explicarle, ok, no querés pagar una auditoría, pues hagamos una revisión. No querés pagar la revisión, pues hagamos procedimientos acordados sobre los hallazgos de una auditoría, sobre lo que te está solicitando el banco. Saber todo esto es importante, saberse vender en el mercado, porque si solamente vamos a vender la auditoría, solamente vamos a saber de auditoría y tenemos que saber las otras normas de IASB, encargos de aseguramiento. Esto es importante. Y por lo otro, cuando vayan a certificar, no vayan a extender ningún tipo de opinión ni conclusión. Hay algunos que veo que ponen hasta los procedimientos que hicieron. Eso no es correcto. No es correcto, bajo ningún punto de vista. Si vos pones procedimientos en una certificación, estás elaborando procedimientos de auditoría. Ya la certificación es clara y hay modelos internacionales sobre esto. Ya yo no les voy a regalar lo que yo hago, pero primero uno viene de presentar quién sos como auditor, como CPA, ¿verdad? ¿Para qué objeto fuiste contratado? Y solo decir, fui contratado para esto y esto y esto y esto. Y no sigue. Y después decir, certifico que esto y esto está de acuerdo a la información que me fue presentada. Y no establezco procedimientos, porque si ya dictas procedimientos, estás haciendo una revisión y estás haciendo una auditoría. Esto es importante. ¿Sí? Este es un cambio sustancial que hay ahorita del nuevo manual de pronunciamientos internacionales de control de calidad, auditoría, revisión, otros encargos de aseguramiento y servicios relacionados emitido por IASB para 2025. Este es el nuevo manual. Si ustedes lo llegaran a imprimir, ahorita solo está en inglés, ya está la parte, pero 2023 y 2024, yo solo pasé ya al colegio, ¿no, Mara? Sí. Ya solo pasé al colegio, yo 2023 y 2024, tiene 4 volúmenes. Este tiene 5. Te voy a explicar por qué tiene 5 ahora. Si nosotros llegáramos a imprimir esto, no lo podríamos hacer en un solo bloque. De ahí que IFAC determinó a través de IASB hacer 5 en vez de 3 primeramente. 5 en vez de 4 hasta 2025. No, perdón, hasta 2024. ¿Ya? Entonces, yo voy a explicar la razón de cada volumen, el contenido de cada volumen y qué incluye cada volumen y el porqué de los cambios. Bienvenida, Claudia. El volumen 1 habla, se llama gestión de calidad y notas prácticas. Ahora viene agregado lo que se llama notas prácticas. Siempre están los apéndices de aplicación en las normas, ¿no? Esto es que, ¿qué incluye este volumen? La norma internacional de gestión de calidad 1,
la norma internacional de gestión de calidad 2 y por aparte también trae la NIA 220 revisada. Y la NIPA, ¿qué es la NIPA? Es la nota práctica. Eso es nuevo. Ya, IAEPN, NIPA en español, son las notas prácticas que trae ya el nuevo volumen. El volumen 2, Auditoría de Estados Financieros. ISA en inglés, NIA. El bloque completo de las NIA, desde la 200 hasta la 810. De la 200 a la 720 estamos hablando para auditoría de estados financieros de propósito general. La 800, 801, 805 y la 810 de propósitos específicos. Harvard. Volumen 3, para IFAC y para el Consejo de IAASB, era necesario separar la auditoría de entidades menos complejas, que también aquí la vamos a explicar, FORLS en inglés, ISA en inglés NIA, que es una norma independiente, autónoma, específica para entidades no complejas. Y vamos a explicar qué cosa significa eso, ¿verdad? Ahí tenemos como CPA independientes, aunque no tengan firma, un punto de trabajo, el punto de equilibrio de sus ingresos como CPA. El volumen 4, que ahora cambió todo lo que eran los 3 volúmenes, otros encargos, así le llaman, aseguramiento, pero son encargos de aseguramiento, revisión y sostenibilidad. O sea que ahí vienen las normas de revisión de estado financiero, ISRR, y la nueva ISA de sostenibilidad. Y también ahí están, ¿verdad? Ahí contiene también la 4400 como otro encargo, que son los servicios relacionados, están contenidos en ese volumen 4. Y en el volumen 5, que es el volumen que ahí uno aprende más, es el marco de calidad y el marco de aseguramiento. Ahí es donde te explica qué es aseguramiento, sin aseguramiento, exactamente. Cuando, entonces, y el glosario de términos. Esto nos va a servir con estas 2 láminas que les estoy presentando. Ustedes se pueden vender como auditores, ¿verdad? Desde una perspectiva hacia un cliente, que no solamente pueden realizar auditoría, sino también que que están calificados para realizar trabajos de revisión, ya trabajos de sostenibilidad, trabajos de cualquier trabajo de aseguramiento, y también trabajos sin aseguramiento, como los procedimientos acordados con el cliente. ¿Ya? ¿Qué es lo importante? Saberse vender, qué hacer, cómo llegar y no perder el cliente. ¿Por qué este orden ahora? Me di la tarea de investigar por qué este orden ahora de estos volúmenes. Antes estaban las NIAs. Antes estaban primero las NIAs, ¿verdad? Había lo que es IFAS, organigrama, etcétera, ¿no? Ahora, eso siempre va a estar así, el organigrama es normal. Pero ahora la calidad es lo primero. Las normas de contabilidad estaban escondidas entre las NIAs y normas de control de calidad. Ahora no, hay un volumen específico, ¿ya? Antes de auditar, que es el volumen 2, tú como firma o como contador, tenemos que conocer el volumen 1, normas de calidad, o las normas de control de gestión a la calidad, que se encontraban escondidas, entre comillas. Después tenemos el volumen 3, independencia de las normas de auditoría para entidades menos complejas. Es solo para ese tipo de entidades. Se puso ahí para que el auditor decida con mayor conocimiento si se va por las NIAs, que es el volumen 2, o se va por el volumen 3 para entidades menos complejas. Pero no ambas a la vez.
Eso es importante. El auge de la sostenibilidad, al mover las NIA a los primeros tomos, ¿verdad? Cambiaron el volumen 4 para agrupar las normas de sostenibilidad con un énfasis especial a la ISA 5000 de sostenibilidad. En resumen, ¿cómo podemos aprender esto? Si buscas gestionar tu firma como auditoría, control de calidad, volumen 1. Si vas a auditar una empresa grande o pública con interés público, volumen 2. Si vas a auditar una entidad menos compleja, pequeña, volumen 3. Si vas a revisar sostenibilidad, que es un marco de aseguramiento, volumen 4. Si tienes dudas conceptuales en las definiciones y todo, el glosario, volumen 1. Este orden te aclara el panorama para tu estudio de consulta. Me va guiando. Me va guiando. O sea, el consejo, ¿verdad? Porque recordemos que el IASB es un consejo de normas internacionales de auditoría y aseguramiento que forma parte del IFAC. Lo que vino a hacer es a ordenar y ayudarnos a nosotros como auditores de tener más claro el panorama. Es lo que vino, porque antes estaba como que una mezclanza y ahora vino él y dijo, bueno, te voy a facilitar un poco el trabajo. Okay. Auditoría y calidad, ¿no? Que es la que promueve, que es el consejo de IASB, normas de gestión de calidad vigentes desde el 2022, que fue reemplazada por la ISQ y SQC1. Ahora son dos normas diferentes, gestión a la calidad 1 y gestión a la calidad 2, o ISQ1 y SQM2. Sí. Dos normas. La norma 1 obliga a la firma, obliga, y eso es lo que tenemos que valorar. Obliga a la firma a diseñar su propio sistema de gestión de calidad, personalizado según su tamaño y riesgo. No es porque el colegio me lo dice, que tiene que ver el colegio conmigo. El colegio como organismo miembro de IFAC tiene que incluir una firma que le enseñe su manual de gestión de calidad. Sería una opción. La otra norma, que es revisión de calidad de los encargos, propiamente del encargo de auditoría o de revisión o servicios relacionados, se separa de la norma general para dar directrices más estrictas sobre quién puede ser el revisor y cómo debe ser la revisión. Esto recae principalmente en el socio principal de una firma. Así en resumen. Y gestión de la calidad en la auditoría, que es la NIA 220, que refuerza, esta tuvo unos cambios sustanciales ahorita con la del 2025. ¿Qué es lo que dice? Ya no puede delegar la calidad. Él es responsable final de liderar con el ejemplo. Eso es el resumen lo que dice la NIA 220. ¿Ya? Refuerza la responsabilidad del socio. No puede ser delegada. Tiene que ser liderada. Los 8 componentes vamos a pasar por alto porque el tiempo nos está dando, pero eso queda ahí en la presentación para ustedes, para poder hablar de los otros cambios. La tabla periódica de la NIA 2025, todas puse todas, siempre están las 36, clasificación por bloques funcionales, ¿verdad? Aquí en la parte fundamental, en los principios fundamentales, hace falta llegar hasta las 240, falta las 250, las 260, las 265, etcétera, ¿no? Pero ahí están las que han tenido cambios en los últimos 6 años. Sustancioso. No todo. no todo, pero sí, miren que hasta la formación de la opinión hay un cambio en la parte del código de ética, la opinión modificada y en el párrafo de ANS. Y donde dice otro, están los marcos especiales, estados específicos, que es y la información para información resumida, ¿no? Hago énfasis en la planificación y el riesgo, que son las NIA más difíciles de aprender, ¿verdad? Que es la parte de planificación. Acuérdense que ahora de la auditoría tradicional pasamos al enfoque de riesgo. Ya, ahora trabajamos en una auditoría basada en riesgo. La planificación y el riesgo
están en una sola línea en la parte amarilla y tenemos que identificar el riesgo a través de la NIA 315, la materialidad en la NIA 320, darle respuesta a ese riesgo en la NIA 330 y todas en común van concatenadas estableciéndose, ¿no? Hay una lámina que la quité, cómo se relaciona el riesgo de la auditoría con la evidencia y las áreas claras. Hay un asunto importante en las NIA. ¿Cuáles son las que vienen ahorita que cambiaron? Para mí la más impactante, la NIA 570, ¿no? Empresa en marcha o empresa en funcionamiento, ante la evaluación pasiva de 12 meses, ¿no? Nosotros evaluábamos en la NIA y decíamos que la empresa estaba solvente, como le queramos decir, durante 12 meses. ¿Ya? Pero ahora es una evaluación activa y detallada en el informe, a partir de la fecha de presentación de los estados financieros auditados. No que antes era hasta que estaban los estados financieros auditados. Ahí hay un cambio enorme para el auditor. Hay una gran responsabilidad. Fraude, el enfoque de riesgo tecnológico en inteligencia artificial. Ese es un cambio que hay en la NIA 240 que tenemos que valorarlo, ¿no? Y te manda a hacer controles y manuales sobre él. La calidad como gestión proactiva, riesgos diarios, sostenibilidad. Y como les digo ahí, el IASB no cambió esta norma para darnos más trabajo. La cambia para que nuestro dictamen siga teniendo valor. Es un mundo donde cualquiera usa inteligencia artificial para inventar estados financieros, porque eso es una realidad. Ahora le decís, dame los estados financieros auditados. ChatGPT, dame los estados financieros auditados y te los da con una cifra. Entonces, esa NIA te habla, 240, te habla de eso. Nuestro escepticismo profesional, y lo decía muy claro Osmara, nunca se va a perder. Es la única respuesta a la diferencia que tenemos. El gran cambio, empresa en funcionamiento, ¿no? Ahí les decía yo, durante al menos 12 meses posteriores a la fecha de aprobación de los estados financieros auditados, no solo desde la fecha de cierre. Importancia. O sea que ya el párrafo de la empresa en funcionamiento ya no puede ser genérico. Por eso tiene que haber un cambio en el dictamen, ¿no? Y la parte de la NIA 240, el escepticismo digital, que tenemos que verlo, las comunicaciones con el gobierno corporativo, un cambio, y las confirmaciones internas, ¿no? Entrando ya en la otra parte, Ya, 5 minutos. sí, el choque terminológico PYME versus auditoría de estado financiero, entidades menos complejas, ¿no? Se los doy a ustedes. Hay un choque ahí en el entendimiento. Creen que las entidades menos complejas son PYME. No es así. ¿Es mi cliente una PYME para todo? ¿O la entidad es una PYME para auditoría de acuerdo a las NIA? La mayoría de las pymes se pueden definir bajo NIA. En contabilidad, ni para pymes se define por la responsabilidad pública, según IASB. Si no cotiza en bolsa y no es un banco, es pyme, aunque facture millones. O sea, Pero en auditoría para entidades auditor financiero menos complejas, se define por la complejidad. Si tiene estimaciones contables, instrumentos financieros derivados, etcétera, no es una auditoría de estados financieros para entidades menos complejas. Y por último, para que darle la oportunidad, la definición práctica de entidades menos complejas, ¿no? ajá. Hay una guía de esa. para Yo tengo identidad. aquí, según 2 láminas, que son. Es menos compleja por su estructura orgánica, operaciones y riesgo. No depende del tamaño, depende del nivel de complejidad. O sea, la empresa no es compleja.
Las NIAs completas son muy complejas para pequeñas entidades y son más caras porque hay mayor costo que el beneficio que le vas a sacar. Sobrecarga documental. La solución para IASB y para IFAC fue crear una norma de auditoría simplificada de menor complejidad. Micropyme puede ser empresas familiares, negocios locales, sistemas contables básicos, tienen un software comercial, bajo nivel de estimaciones complejas, no tienen nada, una línea de productos, 2, 3, 4, ¿no? Eso es importante, ¿no? Y por último, están los conceptos fundamentales. Hay que aprenderse esta estructura, que son todas las NIAs completas, pero aquí está en una definición del 1 al 10, ¿verdad? Cómo es que se definen a través. Si ustedes ven, están tomadas de las NIAs completas, pero aquí están reguladas en 10 pasos o en 10 procedimientos que establece esto, ¿no? Y agradecerles por esto, ¿no? Y por último, ¿qué es la diferencia entre las NIAs full, digamos, y la NIA entidades menos complejas? Basada en normas individuales, 36, con material de aplicación extenso. Y ahora que vienen las NIPA, en los de control de calidad, por ejemplo, más explicación. Y recordemos que hubieron unos cambios, ¿verdad? En la Sí. parte de la estructura para las entidades menos complejas. Así es. Basada en un estándar único, las entidades menos complejas, separado y dividido en 10 partes, que ya lo vimos. Flujo de trabajo, organizativo por número de normas. Pero aquí está el problema. Como la auditoría es basada en riesgo, no es que vamos a seguirla directamente así, ¿verdad? Basado en el flujo, planificación de riesgo, complejidad del negocio. Las NIA aplican a cualquier entidad, incluidas las de interés público, bancos, cotizan en bolsa. Y es prohibida las entidades para empresas de interés público, las NIA de entidades menos complejas. Sí. En las dos, el juicio profesional. Placer haber estado con ustedes y esta es la última lámina que les doy. El esquema, como comenzamos con un esquema, vamos a terminar con el ecosistema profesional actual. Así estamos en las normas internacionales al día de hoy. Información financiera, NIF y NIF-PYME, transparencia y comparabilidad. Aquí quiero hacer un enfoque importante, ¿no? Ahorita que están entrando de lleno las pymes, no esperen el 2027. No lo esperen. Oye. Hay que hacerla ya, porque si no van a tener que comparar hasta el 2028. Ya, y por eso la norma hay que saberla entender. Auditoría, aseguramiento, NIA, normas de aseguramiento, encargos de revisión, que hay confianza en información. Tenemos ahí las normas de aseguramiento, de control interno, sostenibilidad, auditoría y encargos de revisión, la gestión de calidad, la firma y el código de ética. Muchas gracias y esperamos las preguntas de ustedes. Muy amable. Gracias, Guillermo. Gracias, Osmara, por haberme acompañado. Muchas gracias.